De nuevo, hola, saludos a todas y a todos. Hoy vamos a profundizar en los dos temas que trabajamos en videos cortos la semana pasada, el aburrimiento y la alegría. Vamos a comenzar con el aburrimiento. Habíamos definido un poco el aburrimiento como una queja. Si vamos a la epistemología de la palabra, tendremos que viene de la palabra aborrecer, y ahí entendemos un poco su naturaleza y su lógica. Eh, Aborrecer porque, digamos, estamos hartos, y cuando tú le preguntas a alguien en terapia o le preguntas, sobre todo a los adolescentes, por qué están aburridos o qué es lo que aborrecen, dicen: estoy harto del estudio, estoy harto del trabajo, estoy harto de mi pareja, estoy harto de múltiples cosas. Y se va volviendo una queja constante, una queja que de una u otra manera, así no lo queramos, va tocando nuestro cuerpo y nuestra mente. Y cuando estoy hablando de tocar el cuerpo y la mente, estoy hablando de la capacidad que tiene ese afecto, que así también lo habíamos definido, de dañar el cuerpo, de enfermarnos. Entonces, eso es lo delicado. También toca directamente, digamos, el pensamiento y lo que llamamos nuestro sistema afectivo. Cuando se ha tratado de definir el aburrimiento desde un concepto un poco más académico, se encuentran bastantes dificultades. Digamos que en la bibliografía no se encuentra una bibliografía demasiado amplia. Algunos psicólogos lo han abordado. En mi caso, fui un poco al psicoanálisis. Lacan lo toca un poco por encima, y Miller, si digamos, lo amplía un poco más, lo define como un afecto y le da la característica o es simultáneo o tiene el poder de angustiar, un afecto que angustia. Y ya cuando estamos hablando de la angustia, ya podemos pasar a otro tipo de síntomas, como el insomnio, como síntomas del estado de ánimo, la depresión, eh, la disforia. Entonces, otros síntomas que pueden ser un poco más delicados. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Si vamos a tratar como de encontrar alternativas de afrontamiento para lo que denominamos el aburrimiento, tenemos que ser un poco metódicos y entonces, digamos, diferenciar un poco las estrategias de afrontamiento de este afecto o de esto que sentimos en muchos casos, en muchas personas, de manera muy común, en tres formas. La primera, tratar de identificar qué es eso que nos aburre o eso que nos deprime, aunque no estamos hablando específicamente de la depresión. Es un tema un poco diferente. Digamos que eso que constantemente nos puede hacer sentir aburridos. Entonces, tenemos que tratar de escuchar nuestros propios pensamientos. Eso no es fácil, pero la manera más simple de hacerlo es escuchando nuestras frases. Eh, entonces, se te viene ese afecto o esa sensación de aburrimiento. Trata de mirar cómo estás hablando, cómo hablas con tus hijos, cómo hablas con tu pareja, cómo hablas con tus compañeros de trabajo, y trata de aislar las frases. Entonces, un ejemplo, qué aburrición madrugar tanto. Si tú aíslas la frase, pues puedes encontrar qué es lo que pasa ahí, qué es lo que hay detrás de esa sensación, de eso que tú no logras explicar. Porque una de las características que tiene el aburrimiento es que no se logra definir con exactitud qué lo genera.
Entonces, la estrategia de escucharnos, escuchar las frases que utilizamos para hablar con el otro, para referirnos al otro, nos puede servir mucho. Otra es buscar de qué manera afrontamos nuestra realidad, de qué manera la afrontamos. Mm, a veces hay circunstancias reales, por ejemplo, un desempleo. Es difícil que una persona no empiece a sentir este sentimiento, estos afectos, que no empiece a sentir esa sensación de aburrimiento si está, por ejemplo, desempleado. Pero es distinta la persona que ante la situación de estar desempleado logra escuchar sus dichos, logra escuchar sus pensamientos y, por ejemplo, busca alternativas para obtener un empleo. O, o trata de encontrar, aunque sea ingresos, eh, unos ingresos que no son exactamente el empleo que la persona desea, no es el trabajo soñado, pero esos ingresos le pueden ayudar para solventar un poco esa situación y darles una espera mayor al momento en que logre el empleo que siempre ha soñado, para el empleo que está preparado. Entonces es importante saltar de la frase de la queja, es que estoy aburrido, estoy harto por el desempleo de este país, a buscar alternativas que te generen ingresos. Entonces, algunos buscan alternativas como las ventas, otras personas buscan alternativas, trabajan haciéndole vueltas a otra persona, trabajan haciendo de mensajeros. O sea, a veces hay múltiples trabajos que le permiten a la persona mirar que tiene otras estrategias de afrontamiento. Y cuando pasa a la acción, ese pensamiento de decir, estoy aburrido porque vivo en un país donde no hay sino desempleo constante, mejora mucho más. Bueno, otro aspecto importante para afrontar, digamos, el aburrimiento o esa sensación es llenar, digamos, tu sistema nervioso, tu cerebro, de otros contenidos distintos, de contenidos mucho más positivos, de lecturas que te inviten a superar mucho más, por ejemplo, la sensación de frustración, eh, cuidar, cuidar también el tipo de contenido ahora con las redes sociales que vemos, el tipo de videos que tú ves. Si tú constantemente sientes esa pesadez, porque así también se define el aburrimiento, sientes esa sensación de no querer hacer nada, de abulia, si constantemente sientes eso y te la pasas todo el día viendo en redes videos de personas que sufren, videos de tragedias, videos violentos, videos morbosos donde la gente pierde, digamos, donde hay sangre, eso incrementa mucho más esa estructura de pensamiento del aburrimiento que no te deja como moverte de una manera más positiva. Entonces es muy importante que cuides mucho ese tipo de contenidos, ese tipo de cosas morbosas que constantemente ruedan por las redes sociales. Eh, a veces uno ni las ve, sino que le llega una cadena de WhatsApp, o le llegan a uno por medio de una publicación en Facebook. Entonces, esa es otra estrategia para mejorar mucho, digamos, esa sensación. Otra cosa importante para trabajar el aburrimiento, y ahí pues, digamos, ya mm, debe haber como una psicoeducación. Por eso ahorita cuando les hablaba de la lectura es fundamental para permitir que tengas estrategias de afrontamiento mucho mejores a los diferentes tipos de desafíos en salud mental que se te presentan. Y con esas lecturas, con ese conocimiento, pues ya puedes empezar a tejer hipótesis de qué es eso que te está causando la sensación de aburrimiento o ese afecto negativo del aburrimiento. Porque
no es fácil. Cuando tú le preguntas a una persona que tiene todo, que tiene un empleo estable, que tiene una pareja, que tiene, digamos, estabilidad económica, que tiene buena salud, y la persona en terapia te define, no, es que es como que estoy todo el tiempo aburrido, todo el tiempo estoy como sin motivación. Y ante la pregunta, ¿por qué sientes eso? Créanme que yo he visto mucha dificultad para responder. Digamos, la causa es esta, la causa es esta, siento esto. Entonces, tomando este ejemplo, digamos que hay asuntos muy pequeños que los volvemos muy grandes, pero pueden ser la puerta para abrir y entender, digamos, en tu psiquismo, en lo más profundo de tu psiquismo, por qué se da esa sensación de aburrimiento. Un ejemplo que se me viene a la mente. mm, Cuando una persona no elabora bien un duelo por la pérdida de un ser querido, eso a propósito de la pandemia, porque muchas personas perdieron a sus seres queridos en la pandemia, cuando una persona no elabora bien ese duelo, eh, a veces piensa que tiene ese hecho superado porque han pasado, digamos, 2, 3 años, pero resulta que tiene todavía rezagos, resulta que todavía tiene cosas por resolver de eso que pasó, y la persona empieza a tener problemas de insomnio, la persona empieza a tener sueños, pesadillas, y no sé si saben, pero todos los días soñamos, todos los días hay sueños, aunque no los recordemos, si fueron sueños pesados, si fueron sueños negativos, pueden afectar tu estado de ánimo durante todo el día. Ese es otro tema que más adelante vamos a tratar. Pero en este caso la persona no sabe que tuvo sus sueños pesados y se levanta con esa pesadez y esa aburrición que lo empieza a manifestar desde la mañana. Entonces, lo que se hace a veces de manera profunda es con las lecturas. Una persona lo puede hacer tratando de buscar, digamos, un punto muy grande de conocimiento sobre sí mismo o por medio de terapia. Saber cuál puede ser la hipótesis, la posible causa de ese afecto que te está pasando. Cuando tú sabes eso, la causa, solamente ese acto de saber te tranquiliza mucho. Puede que no desaparezca del todo, porque a veces hay gente que puede necesitar procesos terapéuticos mucho más largos, pero saber o tener un conocimiento un poco previo, un conocimiento aunque sea un poco vago sobre eso, le permite a las personas tranquilizarse mucho más, tener un poco más de paz. Entonces ese es como el último paso, la última estrategia de afrontamiento que puedo yo, digamos, sugerir. Es muy importante también que las personas que sienten este afecto no se refugien en sus sensaciones y su estilo de vida solitario. Porque hay personas que, digamos, y manejar la soledad, tolerar la soledad es un asunto grande, es un asunto que beneficia, pero es distinto cuando tú, digamos, te encierras como el protagonista de Kafka, de la metamorfosis, en un cuarto, porque estás evadiendo la posibilidad de resolver tus problemas. Lo que estás haciendo es evadir la problemática. Entonces los círculos de soledad nunca son buenos para las personas que sienten estos tipos de afectos, de aburrimiento. Entonces, como estamos viendo estrategias de afrontamiento y estamos tratando de entender un poco el tema de los afectos y cómo estos influyen en nuestra salud mental, vamos a profundizar un poco más en el otro tema que yo toqué por encima en los videos, que es la alegría. Y viene digamos, como anillo al dedo, porque la alegría, yo diría que es una de las estrategias de afrontamiento más grande para el aburrimiento, para la depresión, para los trastornos, por ejemplo, para los trastornos de distimia, para la bulia, para toda esta falta de voluntad. La alegría, esa es, digamos, la clave o es una de las llaves o de las estrategias. ¿Qué pasa? Si ustedes piensan en la alegría, la definición de la alegría puede tener múltiples definiciones. De hecho,
no hay mucha bibliografía tampoco sobre el asunto, porque aunque parece está ahí, está dada y la vemos de muchas maneras, cuando tratas de diferenciarla, cuando tratas de hacer digamos, un diagnóstico diferencial entre la alegría y la felicidad, por ejemplo, te enredas un poco. Y tener clara su definición te va a permitir verla como una estrategia de afrontamiento, como una estrategia de una mejor salud mental. Entonces, digamos que uno de los filósofos que más ahondó en el tema y que más dio como explicación sobre la alegría fue Séneca. Séneca la definió, digamos, parafraseándolo un poco y en palabras mayores, la definió como la alegría como es aquello que no engaña. O sea, es algo muy genuino, es algo muy original, es algo muy original, y hay que tener mucho cuidado porque no es placer. O sea, tú no puedes definir la alegría como el placer. Eso que te causa placer no es alegría. Tampoco la puedes confundir, como lo decía ahorita, con la felicidad, porque la alegría es un afecto, es algo que es constante. Es más, es algo que tú lo puedes trabajar, que tú lo puedes entrenar, mientras que la felicidad se da por un conjunto de cosas que logras resolver, de problemas, un conjunto de dimensiones que tienes estables y esas te pueden generar esa sensación de felicidad, que incluso a veces puede, yo lo he definido como, es una construcción y si está bien construida, no es tan fácil que te derrumbe la felicidad. No es tan fácil, aunque tengas eventos adversos. Pero cuando hablamos de la alegría sí es una especie de don. Eh, Tampoco se define en relación al placer, porque la alegría en particular, y a diferencia del placer, no causa culpa. O sea, cuando tú haces algo que te genera mucho placer, un ejemplo, consumir elevado exceso de alcohol, digamos, los que consumen cigarrillo o algunas sustancias psicoactivas, ese hecho en sí, ese acto a ti te va a dar placer, pero después va a venir la culpa. En la alegría no. Cuando tú eres y practicas la alegría, ante las cosas que haces que tienen relación con ella, no aparece la culpa. Entonces, eso es importante como tenerlo en cuenta. Otro asunto como para definirla un poco, la alegría tiene que ver con lo que en psicología o en psicoanálisis se define y está muy relacionado con la sublimación. ¿Qué quiere decir eso? Que en sí la alegría no es algo que esté en la naturaleza ni es una respuesta biológica. Es más una construcción, es más una invención humana y por eso hablamos de la sublimación. Entonces, tú puedes verla muy claramente en los artistas. Los artistas, por medio del arte, plasman, digamos, esos sentimientos, eso que ellos manejan y los ves en esa alegría. Tú los ves felices, a veces no muy preocupados como por un montón de cosas que los demás mortales sí nos preocupamos, digamos el arreglo personal, los artistas, no, los artistas cuando están en su cuento del arte ellos son alegres. Ese es un buen ejemplo de la alegría, de cómo se manifiestan y por eso la sublimación es clave. También se entiende que la alegría es un goce. ¿Y qué es un goce? Eso que no miente, o sea, es distinta la alegría a el humor. Eso es absolutamente diferente. Porque, y eso lo hemos visto también. Un ejemplo, hay actores, comediantes que son muy buenos, ellos causan mucha risa, mucho humor, mucha alegría en los demás, pero en su vida manejan sensaciones, niveles de tristeza. Incluso hemos visto casos en la farándula que manejan trastornos depresivos y son personas que uno dice, pero si esta persona es tan alegre, ¿por qué maneja eso? Porque puede que no sea alegre. Es una persona con muy buen sentido del humor, con gran capacidad para hacer un humor, para generar en nosotros la risa,
pero no necesariamente es una persona alegre ni es una persona que practica la alegría. También vemos la alegría en relación, es como una fuerza, algo que te empuja siempre a ser mejor, algo que te está y te conecta con la esperanza. Entonces, las personas alegres, y eso es una paradoja, no sé si te has topado con ellas, a veces ante circunstancias muy adversas son felices. Entonces pierden el empleo y vos los ves, perdón, me equivoqué, ante circunstancias adversas los ves alegres. Pierden el empleo y vos los ves con la misma dosis de alegría de siempre. Los ves alegres, los ves que saludan, los ves que sonríen y uno se pregunta, pero bueno, esta persona acaba de perder el empleo y vos lo ves como tan estable, como tan difícil de que pierda ese don de la alegría. ¿Cuáles son las estrategias como para alimentar la alegría, para que nos sirva y nos aporte la salud mental? En el video corto les había hablado del agradecimiento. El agradecimiento es una de las estrategias reyes, claves para trabajar la alegría. Siempre hay que tratar de agradecer por los logros que tenemos. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pueden ser logros que para algunos son insignificantes, pero para nosotros son importantes. Y en la medida en que somos agradecidos por todas esas cosas que nos vienen a la vida, todas esas cosas positivas, por todos esos logros, todas esas luchas que hemos logrado, va cambiando ese semblante y te vas viendo y los otros te ven y te reflejas como una persona más alegre. Y cuando estás alegre empiezas a llamar a otras personas alegres que van haciendo parte de tu círculo. Entonces el agradecimiento es una de las claves. También es muy importante aquí voy mirando mis notas, tratar de sacar tiempo para hacer aquello que nos hace gozar o que nos hace ser, sí, más que todo gozar. Por eso hablaba ahorita de los artistas. Es muy triste cuando usted, dama, caballero o joven o hasta niño, por responder a obligaciones de tipo del deber ser, de lo que debe ser, dejas de hacer esas cosas que a ti te dan esa alegría. Cocinar, por ejemplo, hay gente que le da mucha alegría cocinar, practicar algún deporte, practicar algún arte, bailar. Esa es una de las formas en que también se alimenta la alegría, porque es que hay que alimentarla. Bueno, otra cosa importante, tratar que cuando hay un evento adverso, y esto es clave, cuando hay un evento adverso, la muerte de un ser querido, eh, digamos, una dificultad en tu familia, la separación de pareja, tú no puedes dejar que la culpa no te permita ser alegres. Entonces, a veces, no sé si les ha pasado que incluso en un velorio alguien cuenta un chiste y da risa y digamos, o hay alguien que tú lo ves en el velorio muy alegre y tú ahí te preguntas, bueno, esta persona acabo de perder a su mamá porque está tan alegre, y lo juzgas y lo señalas. Y esa persona lo que está haciendo es tratando es una estrategia de afrontamiento, puede tener el dolor también, pero la alegría le sirve para afrontarlo, es su particular manera de afrontar ese dolor. Entonces no permitas que no, sentimientos de culpa, de rechazo, interrumpan tu flujo de alegría, tu capacidad de estar alegre ante la vida y ante los retos y ante los obstáculos. Bueno, por último, es muy importante lo que ahorita mencionaba sobre el círculo, y lo llamaría el círculo de la alegría. Si tú te rodeas de personas que constantemente no me gusta utilizar la palabra negativo o positivo, digamos que te reúnes, tu círculo de personas son personas que todo el tiempo se quejan, todo el tiempo dicen que están aburridas, todo el tiempo le encuentran al país,
al colegio, al trabajo, le encuentran todo el tiempo, digamos, lo negativo, esas personas de una u otra manera van a ir, porque los pensamientos por medio del lenguaje se transmiten. Cuando tú escuchas al otro hablar, cuando escuchas sus dichos, cuando escuchas sus frases, vas alimentando también con eso tu pensamiento, tu círculo de pensamientos. Cuando vas a la noche a dormir, vas a tener esos pensamientos. Entonces es importante como tener ese filtro y rodearte en la medida de lo posible de círculos de personas alegres. Ojo, no hay que confundir la alegría con la manía. No hay que confundir la alegría con las personas que beben y beben y consumen sustancias psicoactivas de manera, digamos, desenfrenada, porque eso no es alegría. Ahí estamos en fases maníacas, ahí estamos en otro tipo de cosas. Es importante también diferenciar eso. Por último, hay que entender que todos los afectos, como el que trabajamos del aburrimiento, como en este caso la alegría, el deseo, la esperanza, todos los afectos son un conjunto de herramientas que están a favor o en contra de tu salud mental. Entonces, la invitación es esa. La invitación es a que practiques la lectura, el autoconocimiento. De todas maneras, en redes estará mi video, ahí está mi contacto en la página. Si alguna persona quiere profundizar un poco más sobre el tema, si quieren bibliografía sobre el tema, si necesitan apoyo profesional, pues también estamos a disposición. Y muchas gracias por ver este video. Espero que también lo compartan, porque hay personas que en estos tiempos de tanto sufrimiento, de tanta soledad, de tanto individualismo, un video, una palabra, una frase puede aportar bastante. Cuídense mucho y hasta la próxima.